Bueno, muchachos, vamos a proseguir ahora analizando otro concepto, como es el concepto de potencial eléctrico o voltaje como comúnmente se le conoce. Bien, entonces vamos a ver este concepto, potencial eléctrico. ¿Sí? Normalmente se le denomina con la letra B mayúscula. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí una carga Q y luego otra carga lejos, que vamos a llamarle Q, una vez más Q de prueba, ¿sí? Que no necesariamente es chica, simplemente es otra carga diferente a Q. Bueno, si son del mismo signo, pues va a haber una repulsión eléctrica, ¿sí? Una fuerza. La fuerza, pues sabemos que va a ser la fuerza sobre P, va a ser la constante K por Q por QP entre R cuadrada, donde R es esto. Por R cuadrada. Estamos hablando nada más de la magnitud. Bueno, ahora lo que queremos es mover esta carga hacia la izquierda. Pero puesto que la está rechazando esta fuerza P, ¿sí? Entonces tenemos que hacer trabajo, ¿sí? Y tenemos que la diferencial de trabajo, ¿sí? O sea, W va a ser el trabajo. El trabajo necesario para mover una carga de aquí hacia la izquierda. Vamos a moverla desde el punto B hasta el punto A. De B a A. Por de pronto vamos a expresar cuál es la diferencial de trabajo. Pues la diferencial de trabajo es la fuerza P por diferencial de L. ¿Qué es diferencial de L? Vamos a recorrer la carga hacia la izquierda. Una diferencial de L. Si se dan cuenta, esa diferencial de L es diferente a la diferencial de R, porque la diferencial de R sería esta. ¿Por qué hay signos contrarios? Porque justamente si nos movemos a la derecha, la DR crece, entonces es positiva. Pero si nos movemos hacia la izquierda, la DR tiene un signo negativa. Entonces, lo que encontramos aquí es que la DL es igual a menos diferencial de R. ¿Sí? Diferencial de L es igual a menos diferencial de R, porque apuntan en sentidos contrarios. ¿Sí? Bueno, entonces dW sería menos FP por diferencial de R. Bien, ahora ya tenemos la expresión para FP, por lo tanto diferencial de W de trabajo sería menos F, que sería K por Q por QP entre R cuadrado por diferencial de R. ¿Sí? Ya simplemente sustituimos la fuerza y le pusimos el signo adecuado a DL, que es menos DR.
Entonces tenemos esto. Profesor, ¿puedo Sí. admitir a una compañera que está en la sala de espera, por favor? ¿En cuánto tiempo más o menos? Ya está ahí. Bueno, de todos modos la clase está siendo grabada, ¿eh? Así es de que si quieren después la pueden consultar. A ver, tú me dices a qué horas ya puedo continuar. Mientras, vamos a repetir esto. Que tenemos dos cargas, ¿sí? Esta está quieta, a esta la vamos a acercar. Como es una fuerza repulsiva, para mover hacia la izquierda hay que hacer un trabajo, ¿sí? La fuerza repulsiva es K por el producto de las cargas entre R cuadrado. Llamamos a W trabajo. La diferencial de trabajo es la fuerza con que está repeliendo esta carga por diferencial de L. Y dl le llamamos a esto porque se mueve hacia la izquierda. Pero dl tiene un sentido contrario a dr. Por lo tanto, dl es igual a menos dr. Entonces tenemos que la diferencial de trabajo es menos fp por dr, ¿sí? Y por lo tanto, la diferencial de trabajo es igual a menos k por el producto de las cargas entre R cuadrada por dr. Bueno, ¿ya puedo continuar? A ver, contéstenme. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, ahora queremos calcular el trabajo. ¿Sí? O sea, que sería evidentemente la diferencial de W. ¿Sí? ¿De dónde a dónde? Desde el punto B hasta el punto A. Desde el punto B hasta el punto A. Perdón, sí. Cuando va de B a A. Bien, entonces sería menos la integral de K U por QP entre R cuadrada por dr. ¿Sí? Desde B hasta A. Bueno, esto se puede simplificar. Vamos a ponerlo de otra forma. W es igual. Sacamos todas las constantes menos K Q por QP. ¿Sí? Y esto por la integral desde B hasta A de R a la menos 2 por dr. ¿Sí? Simplemente este R al cuadrado lo puse hasta arriba. Pasó como R a la menos 2. Bueno, este es igual acá por Q por QP. ¿Cuál sería la integral de R a la menos 2 por dr? A ver, recuerden, ¿cómo se hace integral? ¿Cómo se hace esta integral? ¿Cuánto sería? Le sumamos 1 a 1 positivo al menos 2, nos quedaría menos 1, y eso lo dividimos entre menos 1. Entonces quedaría menos R a la menos 1, ¿sí? Calculado desde B hasta A. ¿Están de acuerdo? Aquí está. Vamos a poner un 1 más para que no sea feo. ¿Sí?
¿Están de acuerdo que es la integral de esto? A Sí. ver, ¿sí? Bueno. Ok, entonces W sería igual acá por Q por QP. Y vamos a hacer ahora esto. Perdón, aquí hay un signo menos, el de menos K. Vamos a poner aquí había un signo menos antes de menos K, ¿no? Entonces pues, lo voy a poner aquí el signo menos. Bueno, entonces sería, vamos a ver, ¿esto cuánto sería? Menos 1 entre RA, R en el punto A, luego menos por menos, más 1 entre R en el punto B. Y todo eso con un multiplicado por menos. Entonces me quedaría que W. Voy a adelantar un paso. Voy a dividir este término entre QP. Entonces me quedaría K por Q. ¿Y esto cómo me quedaría? A ver, digan ustedes, ¿cómo me quedaría? Quedaría 1 sobre RA menos 1 sobre RB entre paréntesis todo. Ok, 1 entre RA menos 1 entre RB. Bueno. Ahora, vamos a suponer que, a ver, aquí supuse que esta carga se movió de B a C. Vamos a suponer, bueno, la carga esta de prueba, pues la traje de algún lado. Usualmente la traje desde un punto en el cual no se sentía la fuerza, ¿sí? O sea, la traje desde muy lejos. De algún lugar la tuve que tomar. Usualmente es un lugar lejano. Traje la carga de prueba QP y la moví hasta acá. Entonces, que yo haya empezado en un punto lejano, quiere decir que la RB tenía un valor que tiende a infinito, ¿sí? O sea, esto la traigo de muy lejos y entonces RB es muy grande y por lo tanto, como RB tiende a infinito, ¿sí? Entonces, 1 entre RB, ¿a qué tiende? A 0. A 0. Entonces, el trabajo que hicimos sobre la carga de prueba QP es igual a la constante K por Q entre RA. Pero RA es cualquier distancia, ¿sí? Cualquier distancia a la carga Q. Por lo tanto, en general, esto es igual a la carga Q entre 4pi epsilon 0, recordando el valor de K, por R, ¿sí? Bueno, a esto justamente se le conoce como el potencial, ¿sí? El potencial eléctrico. ¿Qué significado físico tiene? Bueno, como traje el... Profesor, Sí, ¿no le había faltado un signo menos, el del K? Bueno, de la hoja pasada. sí, pero ya lo quitamos porque... A ver, voy a regresar.
Aquí estaba el signo menos K. ¿Sí? Ok. Pero, a ver, este signo menos viene de aquí. ¿Sí? Y luego, aquí, al integrar, fíjense cómo eliminé el signo menos. Se me olvidó de este paso a este paso, se me olvidó poner el signo menos en K. Pero lo puse en el lado derecho. Entonces, ya con ese signo, entonces, yo hago esta integral, me queda esto, pero está multiplicado por el signo menos que originalmente pertenecía acá. Y entonces se invierte esta cosa y es 1 entre RA menos 1 entre RB, pero RB tiende a infinito. Entonces por eso ya K no tiene signo negativo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bueno. Pero vamos a ver el sentido físico de todo esto. Yo tengo una carga Q. Yo traigo otra carga de prueba para acá. ¿Sí? El trabajo que hice para traer la carga desde muy lejos hasta acá, ¿sí? Ese trabajo, ¿en qué se convierte? O sea, yo para colocar a una distancia R a la carga de prueba QP, hice un trabajo al traerla desde muy lejos. Entonces, ¿en qué se convierte ese trabajo? ¿Qué pasaría si yo traigo la carga y obviamente para traerla tengo que empujarla porque la está repeliendo esta carga? Entonces la voy haciendo trabajo, la voy empujando. ¿Qué pasaría si de pronto yo la suelto? ¿Qué pasaría con esta carga? A ver, piensen. Sobre esta carga hay una fuerza que la repele. Yo la estoy sosteniendo. Si de pronto la suelto, ¿qué pasaría con esta carga? Se Realizará. iría lejos. ¿Cómo? Sobre esta carga hay esta fuerza, ¿no? Pero para que yo mantenga esta carga, pues tengo que anular esta fuerza P. Ok, ahora de pronto la suelto, la dejo libre, entonces ¿qué pasaría con esta carga? Pues sale disparada hacia la derecha, ¿no? Y regresa la energía que yo le había dado en forma de trabajo. Entonces, para mover a esta carga desde aquí hasta acá, hice un trabajo. Pero ese trabajo, que es energía, pues no puede desaparecer por conservación de energía. Entonces, si yo soltara esta carga Q, saldría hacia la derecha para devolverme la energía que yo le di. Entonces, por eso se llama a esto potencial. Y el potencial sería entonces el trabajo que yo hice por unidad de carga. ¿Por qué por unidad de carga? Porque evidentemente, si yo aumento el valor de QP, pues tengo que hacer más carga, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sea, para que yo normalice esto, que utilice la unidad de carga. Entonces, ve lo que significa, es trabajo por unidad de carga, ¿sí? Entonces, este es el potencial, B, y es igual a la carga Q original entre 4pi epsilon 0 R, ¿sí? Ahora, ¿qué ventaja tiene? Ahora, ¿para qué utilizo este nuevo concepto? Bueno, físicamente me dice que el trabajo que yo hice para
el trabajo que yo tengo que hacer para mover cualquier carga a una distancia R, aprovechando el campo de esta carga Q, ¿sí? Entonces, si yo quisiera encontrar el trabajo que hice para traer la carga QP hasta la distancia R, que a partir de esto, entonces lo que yo hago simplemente es trabajo de la carga sobre la carga P, pues sería simplemente B por QP. ¿Sí? Vean cómo aquí, si yo le pongo QP, le pongo aquí QP, y entonces ya lo convierto en trabajo por unidad de carga. Ajá. Entonces, la ventaja de este concepto es que me permite calcular rápidamente la energía que tiene determinado punto. Cuando yo en ese punto pongo una carga QP, para cualquier carga en general, ¿sí? Entonces, es una forma muy fácil de calcular la energía que hay en cada punto, cuando yo en ese punto pongo una carga, ¿sí? Pero vamos a ver, otra ventaja de este nuevo concepto, a ver, dense cuenta, ¿el trabajo es un concepto escalar o es un concepto vectorial? Escalar, ¿no? Escalar, ¿sí? Entonces, este es un término escalar. Y si yo tengo una carga aquí, vamos a llamarle Q1, y yo tengo aquí otra carga que voy a llamar Q2, y yo quiero calcular el potencial en este punto, pues primero tengo que considerar el trabajo que hice para traerlo a este punto P por esta carga. Vamos a llamar este R1. Y luego el trabajo que yo hice para vencer la repulsión de esta otra carga a una distancia escalar R2. Entonces, como son dos trabajos escalares, pues el potencial en este punto, el potencial en el punto P, sería B1 más B2, simplemente, o sea, B en P sería simplemente, voy a ponerlo en forma verdadera acá, entre R más K entre R2, ¿sí? Entonces ven qué sencillo es calcular la energía por unidad de carga que hay en este punto. Simplemente sumo sus potenciales. Y si yo pusiera en este punto una carga Q0, pues entonces la energía en ese punto, vamos a llamarle U energía, sería simplemente K entre R1 más K entre R2, perdón, por Q, 1 entre R1, el potencial de 2 es K por Q2 entre R2, y entonces, si yo quiero calcular la energía, aquí tenemos K por Q1, K por Q2, si yo quiero calcular la energía que gasté para traer una carga, la carga Q0 hasta acá, pues simplemente multiplico el potencial y lo multiplico por Q0. Y entonces ya tengo la energía necesaria para traer desde muy lejos a la carga de prueba Q0 hasta este punto P, ¿sí? Entonces ven qué fácil es calcular la energía, porque siempre que estamos manipulando objetos que ejercen o fuerza atractiva o fuerza repulsiva entre ellos. Por lo tanto, si estamos trabajando con fuerzas, pues estamos trabajando con energía.
¿sí? Entonces, aquí hay una forma extraordinariamente sencilla de calcular la energía que hicimos, que necesitamos utilizar para hacer este tipo de manipulaciones. Ahora, ¿por qué digo que traigo la carga Q0? Que traigo desde muy lejos a la carga Q0. Pues porque si yo la trajera, si yo solamente considerara al trabajo necesario para calcular, digamos, de este punto, del punto B a punto A, si yo considerara el trabajo que hice al mover esta carga de aquí a acá, pues me estaría eliminando el trabajo que hice para traerla desde acá para acá. En realidad, tengo que considerar el trabajo total que hice. Y el trabajo total que hice, pues tiene que venir desde el infinito hasta cierto punto. Porque recuerden que los campos eléctricos tienen un alcance infinito. Por lo tanto, cualquier carga que se mueva, por muy lejos que esté moviéndose, está sintiendo los efectos del campo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el trabajo que se hace sobre una cierta carga, pues tengo que considerar que esta carga empieza a sentir la fuerza desde el infinito, y si se está moviendo desde el infinito ya estoy haciendo trabajo. Por eso es que RB lo consideramos que estaba en el infinito, para considerar la carga, el trabajo total que se hizo para traer hasta acá a la carga Q0. Entonces, por eso es que RB tiende a infinito. Bueno, entonces, la ventaja, les digo, es que son escalares, ¿sí? Es un escalar, y bueno, vamos a ver otras propiedades de esto. Tenemos una carga Q. Ahora vamos a ver el voltaje o el potencial es K por Q entre R. ¿Sí? Quiere decir que el voltaje es puramente función de R. ¿Sí? Y entonces, el potencial en este punto, si está a una distancia R, es igual al potencial en este otro punto, si está a una distancia R. Y es igual al potencial en este punto, si está a una distancia R. Y es igual al potencial en este punto, si está a una distancia R. Entonces, quiere decir que si tenemos esta carga Q, en toda la superficie esférica que rodea a la carga Q, el potencial va a ser el mismo, porque la esfera tiene un radio R, ¿sí? Y la distancia de cualquier punto de la esfera a la carga es la misma. Entonces, sobre esta superficie cerrada, ¿sí?, existe el mismo potencial. Entonces, a esta superficie cerrada, que es una esfera, le llamamos superficie equipotencial. ¿Sí? Superficie equipotencial. Si nos movemos a lo largo de la superficie equipotencial, a ver, respóndanme ustedes, ¿hacemos trabajo para movernos de este punto a este punto? No, sí. A ver, ¿es una pregunta o es una respuesta? Respuesta. No se hace trabajo, porque el trabajo, como tiene el mismo potencial,
El trabajo hecho para traerlo aquí a este punto que tiene el mismo potencial es el mismo, ¿sí? Entonces, al movernos sobre la superficie no se hace trabajo. Es como cuando estamos sobre la Tierra, ¿sí? Y nos movemos en un plano paralelo a la Tierra, ¿sí? Hacemos trabajo para subir un objeto de aquí hasta este punto, ¿sí? La conocida energía potencial, ¿sí? Pero al mover esta carga, esta masa de aquí a acá, ¿se hace trabajo? A ver, díganme, ¿se hace trabajo al mover esta masa de aquí a aquí? Este Sí. punto, ¿sí se hace trabajo? A ver, la fuerza, ¿en qué dirección apunta la fuerza de gravedad? A ver, aquí tenemos el suelo, aquí tenemos esta masa que la subimos aquí. ¿En qué dirección apunta la fuerza de gravedad? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, si movemos esta masa de aquí a aquí, fíjese, el desplazamiento va así, pero la fuerza va así. ¿Se puede hacer trabajo? No, no, porque la dirección es perpendicular. Exactamente. Entonces, esto de aquí, su energía potencial, ¿cuál sería? En este punto, si está a una altura h, digamos, ¿cuál sería su energía potencial? ¿Cuál es la energía potencial de esta? M por H. La m por g y por h, ¿no? Es la energía potencial. Entonces, esta sería una superficie equipotencial. Y al movernos sobre la superficie equipotencial, puesto que la fuerza apunta perpendicularmente al desplazamiento, entonces no se haría trabajo. Entonces, esta es una superficie equipotencial. Lo mismo pasa con esto. Esta esfera que está a la distancia r del centro, donde está la carga, es una superficie equipotencial y por lo tanto, al mover cualquier carga de este punto a este punto o este punto o este punto, no estamos haciendo trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que en cualquier punto de la esfera el campo eléctrico apunta hacia la carga. ¿Sí? Y entonces, si nos movemos sobre la superficie, nos movemos sobre una trayectoria que es perpendicular al campo. Pero es el campo el que nos da la fuerza. Por lo tanto, el trabajo es cero. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro eso. ¿Por qué superficie potencial? Porque el campo en toda la superficie es perpendicular, ¿sí? Y por lo tanto, no se hace trabajo al mover una carga sobre la superficie. Pero, si tenemos una carga así, tenemos una superficie equipotencial así, y tenemos otra superficie equipotencial así, con una R1 y con una R2. Entonces, al movernos de esta esfera a esta esfera, ¿se hace trabajo? Sí, sí. Sí, porque nos movemos de una superficie a otra. Entonces, solamente se hace trabajo cuando cambiamos de superficie equipotencial. Bueno. Ahora bien, en la próxima clase vamos a ver cuál es la relación entre el potencial, entre el campo eléctrico y entre la fuerza de Coulomb. ¿Sí?
para ver que en realidad hay una equivalencia entre todos estos conceptos. Por de pronto nos quedamos en esta definición de potencial y vamos a trabajar la próxima clase para averiguar todas las propiedades de este potencial y cómo es posible obtener el campo a través de manipulaciones matemáticas del potencial.